Hola, mi nombre es Hansen Acosta y el día de hoy voy a abordar uno de los temas que compone el temario de columnas de destilación, especialmente enfocado en la destilación de mezclas binarias. Dentro de la destilación de mezclas binarias existen ciertas condiciones a las cuales el número de etapas requerido en el proceso es un número considerablemente alto. Por esta razón, llevar a cabo la determinación de dicho número a través de un método tradicional como el McCabe-Thiele puede ser un proceso bastante complicado. Las condiciones a las cuales se suele requerir un número elevado de etapas son principalmente dos. La primera de ellas es cuando la volatilidad relativa entre ambos componentes de la mezcla es cercana a 1 y la segunda es cuando, ya sea en la composición de fondos o en la composición de destilado, se requiere un alto grado de pureza. Para llevar a cabo la determinación del número de etapas para estas condiciones se suelen recomendar o se suelen sugerir 5 técnicas o métodos de solución. Hoy nos centraremos principalmente en dos de ellas, las cuales son el método 5, que es combinar el método de McCabe-Thiele con un método de Kremser, y la cuarta, que sería entonces la implementación de un código de McCabe-Thiele que permita llevar a cabo el conteo completo de etapas. Estas sugerencias están hechas por parte del libro o se representan en el libro CIDER. Asimismo, en la página 275, correspondiente al capítulo 7 del CIDER, se ilustra a través del ejemplo 7.4 la implementación del método combinado de McCabe-Thiele y del método de Kremser para la determinación del número de etapas de un proceso que requiere un número considerablemente alto. Por otra parte, el día de hoy nos centraremos nosotros en el ejercicio o la resolución del ejercicio 7.39, en el cual se plantea llevar a cabo la destilación de una mezcla compuesta por dos isómeros. Estos son el paradiclorobenceno, al cual llamaremos P, y el ortodiclorobenceno, al cual llamaremos O. Para llevar a cabo la destilación tenemos un alimento compuesto por 62% molar de P y 38% molar de O. Las condiciones deseadas en el tope, en el destilado, es de 98% molar de P y en los fondos de 96% molar de O, es decir, 4% molar de P, el cual ha sido representado directamente en el esquema. Adicionalmente, nos dicen que la condición de alimento o el alimento ingresa parcialmente vaporizado, para lo cual tenemos un valor de Q de 0.9 y que la tasa de reflujo del proceso va a ser 1.15 veces la tasa de reflujo mínima. Por último, nos dan el valor de la volatilidad relativa promedio, con la cual nos será posible desarrollar o estimar el equilibrio del sistema o de la mezcla. Entonces, teniendo en cuenta la volatilidad relativa que nos ha sido suministrada, procedemos a trazar la curva de equilibrio del sistema. Teniendo en cuenta que la volatilidad relativa es cercana a 1, el diagrama se representa de la siguiente manera y por lo tanto se aprecia que la diferencia entre la curva de equilibrio y la línea de referencia y igual a x es muy poca y por lo tanto una destilación va a conllevar o requerirá un número elevado de etapas. Iniciamos el análisis gráfico ubicando nuestras condiciones de operación en nuestro diagrama de Yx. Este diagrama nos va a mostrar las composiciones a las cuales queremos llegar en destilado, en fondos y la composición de la cual partimos, es decir, la composición de alimento. Para tener en cuenta las condiciones de destilado y de fondos que se quieren lograr en este proceso son condiciones con bastante grado de pureza, por lo tanto su trazado en esta zona va a ser a través de McCabe-Thiele un proceso de bastante rigurosidad. Entonces, para llevar a cabo nuestro ejercicio, iniciaremos teniendo en cuenta las tres líneas de operación que nos interesan a nosotros dentro del proceso de destilación, las cuales son la línea de rectificación encerrada en el cuadro amarillo, la línea de agotamiento encerrada en el cuadro azul y la línea de alimento, la cual nos será pues de bastante relevancia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Cuando el alimento ingresa en una condición de líquido saturado, el Q o el valor de Q va a ser igual a 1, mientras que si el alimento ingresa como vapor saturado tendremos un Q igual a 0. En nuestro caso, como se mencionó, el alimento ingresa parcialmente vaporizado y por ende es que el valor de Q se encuentra entre 0 y 1. Entonces, para llevar a cabo el trazado de nuestra curva de alimento, simplemente reemplazaremos el valor de Q en la ecuación correspondiente a la curva de alimento y generaremos nuestra línea, aquí representada de color verde.
Habiendo trazado la curva de alimento, procederemos a centrarnos en el análisis de la zona o la curva de rectificación. Teniendo en cuenta que necesitamos determinar el valor del reflujo mínimo, procederemos a hacerlo de la siguiente manera. El punto en el cual la curva de alimento intercepta la curva de equilibrio es el denominado punto pinch, y lo que haremos es trazar una línea que vaya desde la condición de destilado XD y que cruce por ese punto pinch, que es el cruce entre la curva de alimento y la curva de equilibrio. Procedemos a extender dicha línea que corta ese punto hasta el valor vertical donde x es igual a 0, para despejar el valor de reflujo mínimo de la siguiente manera. Conociendo esta condición de x igual a 0 y nuestro valor de y que ubicamos en el eje vertical, simplemente hacemos el reemplazo de esta sección, que sería el intercepto de nuestra línea recta. Al hacer el reemplazo y el despeje, obtenemos que nuestro reflujo mínimo es de 8.9 y por lo tanto procederemos a calcular nuestro reflujo de operación, el cual sabemos desde el enunciado que es 1.15 veces el reflujo mínimo, obteniendo un valor de 10.235. Este valor ha sido calculado de manera gráfica, sin embargo, para ser más precisos con los posteriores cálculos, lo hemos hecho también a través de un cálculo en MATLAB, obteniendo un valor de 10.78, valor con el cual procederemos a seguir el desarrollo de este ejercicio. Entonces, como ya conocemos la condición de reflujo de operación, podemos trazar nuestra curva de rectificación, la cual vamos a trazar hasta el punto en el cual se cruce con el alimento. Este punto va a ser entonces el final de la curva o la zona de rectificación y desde el cual iniciará la zona de agotamiento. Entonces, tendremos en cuenta estos valores del intercepto para proceder a determinar la relación de ebullición de la zona de agotamiento. La zona de agotamiento se puede trazar desde el punto de intercepto hasta la condición de fondos y su relación de ebullición, representada como VB, se determina a partir de los puntos de intercepto y reemplazándolos en la curva de agotamiento, para lo cual determinamos que el valor de VB es 18.64, el cual implementaremos más adelante. Ahora, hemos trazado nuestras dos zonas o nuestras dos curvas de operación, las cuales son la zona de rectificación y la zona de agotamiento. Sin embargo, para llevar a cabo un trazado convencional de McCabe-Thiele se requerirá un trabajo bastante riguroso teniendo en cuenta las magnitudes o la escala de esta gráfica. Por esta razón, implementaremos el método combinado de McCabe-Thiele con el método de Kremser para determinar el número total de etapas necesarias. Para llevar a cabo este método combinado, dividiremos las zonas de análisis en tres, las cuales van a ser una zona central donde aplicaremos McCabe-Thiele, una zona cercana a la condición final de destilado, donde implementaremos método de Kremser, y asimismo una zona cercana a la condición de fondos deseada, donde también aplicaremos el método de Kremser. Entonces, la zona central ha sido fijada entre el valor de x de 0.2 y el valor de x hasta 0.8. La zona de rectificación irá entonces de 0.8 hasta el 0.98, que es nuestra condición deseada, y asimismo haremos el análisis para la condición de fondos. Para iniciar, lo haremos haciendo énfasis en la zona central, la cual, como se mencionó, ha sido resuelta a través de un método o un código de McCabe-Thiele, con el cual se obtuvo un número de 57 etapas, aproximadamente para esta zona. Para la zona de rectificación y la zona de agotamiento procederemos a implementar el método de Kremser. Para aplicar el método de Kremser en la zona de rectificación lo haremos haciendo uso de la ecuación 739, ecuación que debe ser resuelta en términos del componente más pesado. En este caso el componente más pesado es el componente O. Para determinar los valores que necesitamos lo haremos haciendo o partiendo de la siguiente consideración, y es que para esta zona el componente predominante es el componente P, para el cual diremos o aproximaremos su valor de K, su K-value, a un valor de 1. Ya haciendo esta aproximación nos es posible entonces, a partir de la relación de K-values, la cual es equivalente a la volatilidad relativa, podremos determinar el valor del K-value de O. Entonces, simplemente implementando la volatilidad relativa de la zona de rectificación y despejando de esta fórmula o de esta ecuación, obtenemos el valor de KO, el cual es de 0.857.
Posteriormente procedemos a calcular el factor A, el cual en este caso de destilación es un equivalente o un análogo al factor de absorción que se implementaba en absorción y desorción. Para determinar su valor simplemente haremos uso de los flujos de la zona de rectificación y del K-value. Entonces esta relación de flujos también es válida o equivalente a la relación de reflujo sobre reflujo más 1, la cual de nuestro ejercicio pues se determinó o se determina que es 0.915. Este valor es reemplazado en la fórmula y con el K-value que acabamos de calcular determinamos que el factor A en la zona de rectificación es de 1.068. Las consideraciones o las condiciones a las cuales necesitamos analizar el sistema son el XD en términos de O, por lo cual necesitamos 1 menos XD, es nuestra composición inicial, el Y1 va a ser 1 menos YD, correspondientes ambos al componente P, y el valor de Yn más 1 lo despejamos de la ecuación o la fórmula de operación. Finalmente, procedemos a hacer el reemplazo de los valores determinados en la ecuación 739 y obtenemos que el número de etapas para llevar a cabo esta transferencia o esta variación de composiciones es de 23.8 etapas. Para la zona de agotamiento haremos un análisis parecido implementando la ecuación 740. Para esta zona nos centraremos en el componente más liviano, que en este caso es P, y de manera análoga como lo hicimos en el caso de la zona de rectificación despejamos el valor de KO, es decir, el componente más pesado en este caso, como la aproximación de composiciones iguales, por lo tanto un K igual a 1. Con su volatilidad relativa para esta zona de operación despejamos el valor de K del componente liviano. Conociendo el K del componente P en esta zona y la relación de flujos dentro de la zona de agotamiento, nos será posible entonces determinar el valor del factor A en la zona de agotamiento. Para determinar la relación de flujos, en este caso necesitaremos la relación de ebullición, la cual hemos determinado previamente, y haciendo entonces uso de su relación, que es de 1.0536, podemos determinar el valor de A, el cual para la zona de agotamiento es de 0.909. Luego procedemos a determinar el valor de las composiciones que necesitamos implementar en la ecuación 740. Estas composiciones, a diferencia de la zona de rectificación, las extraemos o las podemos leer directamente del diagrama YX, ya que estamos trabajando con el componente P. Entonces, al hacer el reemplazo de estas composiciones en la ecuación, determinamos que el valor o el número de etapas necesarias para la zona de agotamiento es de 13.6. Una vez determinamos este valor de etapas, procedemos a hacer la suma de las etapas determinadas para cada una de las zonas. Las 13.6 etapas de la zona de agotamiento, las 57 etapas estimadas en la zona central y las 23.8 etapas de la zona de rectificación, dando un total de 94.4 etapas, las cuales, si comparamos este número con el número total que se obtiene haciendo el conteo completo de McKay-Thiele, podemos ver una variación de aproximadamente 10 etapas. Sin embargo, este método, como se menciona, es un método aproximado que permite reducir tiempo cuando no se tenga o no se disponga de un programa como se tenía en este caso. En este sentido, el método de aproximado presenta pues un beneficio considerable al implementarse en una metodología práctica o manual. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.